A lo largo del año seguramente habremos recibido varias invitaciones. Algunas son súper agradables, nos encanta recibirlas, ¿no? Cuando nos invitan a un cumpleaños, a una cena familiar donde hay paz, o una cena con amigos, o un simple café con alguien que querés. Son invitaciones gratas. Otras invitaciones no sabes para dónde mandarte, ¿no? Porque no querés ir y no sabes cómo zafar de la situación. A lo largo, del año, hemos recibido distintas invitaciones. Pero hay una invitación que es magnífica. El título que le puse a esta charla es Una magnífica invitación. Algunos han recibido la invitación para una boda y eso demanda preparativos y todas esas cosas, ¿no? La ansiedad de estar bien, de pasarla bien y de celebrar con aquellas personas que amamos. Pero acá el Señor hizo una invitación, y dije magnífica porque no hay nada más grande que nos puede pasar. Y es saber que Él nos está esperando. Vamos a leer juntos en el... Uy, me olvidé los anteojos. Les voy a pedir, chicas, que abran mi cartera. Hay un estuche de anteojos color gris. No sé qué pasa conmigo, pero últimamente... Bueno, no eran estos, pero... Vamos a leer en Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso quería cantar la canción que cantamos. Es la invitación de Jesús. El que tenga sed, venga a mí y beba. Es la invitación magnífica de parte de Dios para nosotros. En ese tiempo se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Aún hoy en Israel se celebra eso. Esa fiesta lleva una semana completa, donde el pueblo, después de haber cosechado, después de haber cosechado, se reunía para darle gracias a Dios por el beneficio de las lluvias que había mandado. Quizá aún en nuestro país, que es un país agrícola, ganadero, que tenemos una pampa húmeda enorme, con suelos que producen lo que se siembre, con abundante caudal de agua, a pesar de la gran sequía que hemos atravesado este año. Aún así, el campo en menor proporción, pero dio su fruto. No es una situación con la que nosotros estemos tan ajenos, ¿no? Tenemos una tierra muy rica, pero no era así en el caso de Israel, que está rodeado de desiertos y que tiene los suelos bastante resecos justamente porque están próximos al desierto. Así que ellos dependían plenamente de Dios, de la fidelidad de Dios, para que caiga la lluvia temprana, decían ellos, le dicen ellos. La lluvia temprana era una lluvia que se da justo en el mejor momento para trabajar la tierra. Entonces caía esa lluvia, les permitía removerla, prepararla, limpiarla para poner la semilla. Y después ellos confiaban en que
las napas que estaban debajo estén bastante llenas de esa agua que había caído en la lluvia temprana, porque después la planta iba a tener que beber de esa agua subterránea, porque no había más lluvias. Y el sol era abrasador. Y después tenían que confiar en la fidelidad de Dios para que llegue la lluvia tardía, que no era tan abundante como la primera, pero sí suficiente para que el grano madure y entonces la planta dé su fruto. Ellos tenían que depender de Dios para algo tan simple. Quizá usted en su casa tiene una macetita cualquiera, pone una semilla ahí de tomate y la planta crece en la maceta nomás. Pero no pasaba así en Israel. Ellos tenían que ejercitarse en la fe y creer que Dios iba a mandar la lluvia temprana y la lluvia tardía y que después venía el fruto de esa labor que iban a hacer. Así que, como agradecimiento a Dios, después de levantar la cosecha, celebraban la fiesta de los tabernáculos. Y todos los días el sacerdote y la gente se reunían en el templo y allí sacaba el sacerdote una jarra de oro y se iba al estanque de Siloé y allí sacaba el agua del estanque, cargaba la jarra y volvía al templo. Y mientras cantaban, ¿no? Y cuando volvía al templo, en la parte oeste del altar, derramaba el agua. Y eso era símbolos que decían: Dios ha sido fiel. Él hizo brotar agua de la roca cuando Moisés guiaba al pueblo. Y esa roca es símbolo de la presencia de Cristo. Y así como una roca que no contiene normalmente agua, pudo dar agua para dar vida a todo un pueblo, del mismo modo, Cristo puede dar vida a nuestro corazón, por más sediento que esté por los problemas de la vida. Entonces ellos hacían todo ese ritual, todos los días de esa semana. Todos los días el sacerdote salía con la jarra de oro, solamente esa semana. Salía con la jarra, agarraba el agua del estanque y volvía al templo y lo derramaba en el altar. Y ahí alababan a Dios. ¿Y saben qué cantaban? Todo lo que está comprendido entre los Salmos 113 al 118. Y hay un coro dentro de todos esos versículos que nosotros lo conocemos. Decía así, miren. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su bondad, y la bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y mientras todo el pueblo cantaba y recordaba las grandezas de Dios, cómo los había sacado del desierto, cómo había provisto el maná, cómo había provisto agua y cómo la presencia de Dios los había guardado del sol extremo, del calor tremendo, pero también con la nube, con la columna de fuego de noche para que no se mueran de frío y para que no perdieran la dirección para avanzar. Ellos recordaban todo eso y decían: la fidelidad de Dios es grande, la fidelidad de Dios no falla, la fidelidad de Dios nos acompaña hasta el día de hoy. ¿Entienden? Entonces era una fiesta, todos los días recordando que Dios había sido fiel para bendecirlos y que su tierra había dado buen fruto. Ahora aparece algo. Voy a contarte la historia previa y lo que pasó después de toda esta celebración.
cuando empieza el capítulo 7, vemos una situación en la casa de Jesús, cuando sus hermanos estaban allí rodeándolo. Por lo que expresan ellos, ni ellos creían que Jesús era quien era. Entonces le dicen, mirá, ya que vos estás en este ministerio, ¿qué te parece que te sumes al festejo con todo el pueblo? Y en vez de andar de pueblo en pueblo predicando y haciendo tus cosas, ¿por qué no aprovechás ahora que están todos ahí reunidos? Uno no sabe si lo hacía para que Jesús quede avergonzado o no. Y Jesús le dice, este no es todavía mi tiempo. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer y cuándo aparecer. Y dice después, en el versículo que leímos al comienzo, en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta. Esto ya era el día octavo. El día octavo se hacía todo con normalidad, con la misma algarabía, solo que omitían la libación del agua. El sacerdote ya no salía en busca del agua del estanque para derramarla en el altar. Y entonces ahí aparece en escena Jesús. Algunos comentaristas dicen que hasta pudo haberse acercado a donde estaba la jarra de oro y habla con gran voz a todo el pueblo allí reunido y entonces dicen estas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y habla de un agua viva, de un agua burbujeante. Vieron que hay algunos ríos que tienen rocas que por ahí son descensos de montaña, ¿no? Y entonces se le dice que son los saltos del río. Y el agua viene con fuerza desde arriba y cuando choca con las piedras se hacen unos movimientos tremendos en ese río, en el cauce del río. Y cuando bajan esos gomones, ¿vieron? ¿Tienen la imagen de esa escena? Bajan los gomones y hay que estar ahí porque posiblemente uno se caiga. Esa es como el agua de vida que viene bajando con toda la fuerza, ¿no? Y hay otros ríos que son más quietos, que solamente los vemos y apenas se mueve el río que baja, ¿no? Y uno puede meterse y nadar un poquito sin peligro. El Señor estaba diciendo, así como Dios abrió esa roca para que salga agua, así como Dios es fiel para mandarles la lluvia temprana y la lluvia tardía para que ustedes coman, para que ustedes puedan negociar el fruto de su trabajo y tener para vivir. Del mismo modo, ahora Dios me sembró en este mundo y me ofrezco. Él hizo un ofrecimiento abierto a toda la nación. El que tiene sed, venga a mí y beba. Y hablaba de un agua que era distinta a la que ellos podían conseguir en el estanque de Siloé. Nosotros también podemos ir a un supermercado y podemos encontrar distintas marcas, ¿no? De agua natural, de agua mineral. Distintos tamaños, las botellas, distintas botellas, en plástico, en botellas de vidrio. Podemos encontrar aún el agua gasificada, pero que no es natural. Ninguna empresa puede darte un agua viva, solamente el Señor. Y dice, no solo que Él envía su agua para darnos vida en lo espiritual, sino que esa agua nos limpia, nos purifica, nos refresca. Quizás venimos atravesando un montón de situaciones adversas, problemas con la familia, problemas económicos, problemas que vemos a nuestro alrededor, el tema de la seguridad, y podemos estar influenciados con todo eso y sentirnos en medio de un desierto. Pero la roca que es Cristo sigue llamándonos. Todos aquellos que tengan sed, vengan a mí y beban. Él está ofreciendo algo que el mundo
no nos puede dar. El pueblo, cuando escucha estas palabras, lo recibe como una invitación a tener como un oasis privado. Claro, nosotros, ya les digo, tenemos una pampa húmeda, verde, campos verdes, ¿no? Llenos de pasto. Y no podemos valorar mucho estas palabras. Pero basta con que ustedes vean simplemente los videitos que están trascendiendo de la guerra de Israel. Y va a haber grandes extensiones resecas. Y por ahí matorrales verdecitos, así, todos separados. Ellos no están acostumbrados a la vida que produce un río, porque no los tienen. El Jordán, que es lo más valioso que tienen, por momentos es nada más que una zanja, no es un río. Es apenas ancho como esto. No tienen gran cosa. Entonces, cuando Jesús cuenta esto, se imaginaron que cada uno podía ser un oasis privado de parte de Dios y tener abundancias para dar, ¿no? El agua que Él da no era como el agua del estanque, que se podía acabar, que tenía una limitación, porque cada mujer podía llevar cántaros de agua a su casa. Una vez que se acababa el agua del cántaro, había que volver a ir al estanque a buscar agua. Pero la provisión de Dios a nuestro corazón es un río continuo, como el que baja de la montaña. ¿Amén? Un río que arrasa con todo lo que sobra, que se lleva toda la porquería, que nos limpia, que nos purifica, que nos refresca en medio de nuestros desiertos. El gran problema que tenemos es que nosotros confundimos la sed del alma, la sed del corazón, la sed que demanda la ayuda de Dios con otras cosas. Y entonces empezamos a pensar que si tuviéramos un mejor auto, una mejor casa, una mejor familia, una mejor ropa o unas vacaciones mejores y llenamos con cosas lo que demanda el corazón. Pero ese desierto que tenemos adentro solamente puede ser saciado, suplido por el río que viene de la presencia de Dios. El que tiene sed, venga a mí y beba. El miércoles pasado yo hablé de una mujer que tenía diferencias con el resto del pueblo. Todos de algún modo la señalaban, la condenaban por las decisiones de su vida. Ella arrastraba con muchas frustraciones seguramente. Venía de varios matrimonios rotos, de sueños destruidos. Y sin embargo, dice la Biblia que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y al mediodía, cuando nadie estaba sacando agua del pozo, porque el sol es radiante y casi llegan a 50 grados de calor. Así que esta mujer aprovechaba ese momento donde no había nadie para no ser condenada, para que nadie murmure de ella, porque ahí era en la reunión de todas las mujeres, ¿no? Cuando iban a la mañana a sacar agua del pozo, se pasaban todos los chismes. Imagínate, se comentaban todo lo que pasaba en la semana. En ese tiempo no habían redes sociales, no había teléfono, no había celular, entonces de algún modo se tenían que compartir la información. Iban al pozo y ahí, mientras sacaban agua, hablaban. Pero no había lugar para esta mujer en ese grupo. Así que ella esperaba que el sol estuviera re furioso e iba ella a buscar el agua del pozo. Y justo esas casualidades provocadas por Dios, Jesús estuvo en el tiempo adecuado y fue y se sentó ahí junto al pozo de Jacob. Y entonces los discípulos se fueron a buscar algo para comer. Y cuando viene esta mujer, el Señor le sale al encuentro. Ella estaba ahí tratando de sacar agua del pozo y le dice, ¿me das agua de beber? Y ahí empieza toda una conversación casi casual.
Entonces esta mujer empieza a decir, pero ¿cómo un hombre, un judío, me viene a pedir a mí, que soy mujer y samaritana, agua? Y el Señor le dice, si vos me pidieras agua, yo te daría y sería agua viva. ¿Cómo? ¿Cómo me vas a dar agua viva? Agua de vertiente. ¿Cómo? Si no tenés ni siquiera algo para sacar agua de este pozo. Y ahí Jesús empieza a hablarle y parece que le desnuda el corazón. Y empieza a hablar de cosas que a ella le estaban pasando. Sí, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, le dice. Y ella, en vez de sentirse agraviada, como cuando todos los demás le hablaban de sus pecados, ella abre su corazón y ahí empieza a hablar. Y por momentos quiere como distorsionar la charla y le dice, bueno, a mí me parece que vos sos profeta, porque le estaba hablando al corazón. Me parece que sos profeta. ¿Dónde tenemos que adorar a Dios? ¿Acá o en el templo? Y el Señor vuelve a tomar las riendas y le dice, mira, el tema es el pecado. Si estás en pecado, no puedes adorar a Dios ni acá ni allá. Pero si tu situación de pecado es arreglada, podés adorar a Dios donde sea. Y él siempre iba un poco más allá, hasta que el Señor se le revela. Y él le dice, pero a mí me parece que vos sos, no sé, un profeta de Dios. Y ahí Jesús se le revela como el Salvador. De tal modo fue impactada esta mujer con esa charla, que dejó su cántaro y se fue al pueblo, al mismo pueblo, a la misma ciudad, a la misma gente que antes la condenaba, y dice, les vengo a traer esta buena nueva. A la gente que la odiaba, ¿me entendés? Va y les comparte, dice, les tengo que contar esta buena nueva. Me encontré con alguien que me dijo todo lo que yo he hecho y no me rechazó. Y me reveló el amor de Dios. Y empieza a hablarles de tal modo que fueron, dice, la aldea fue allí a ver y conocer a Jesús. Y por causa de esta mujer que encontró agua para su desierto del corazón, toda Samaria llegó a conocer al Salvador. El que tenga sed, venga a mí y beba. Yo no sé qué desierto estás pasando. Quizás, ya dije, el desierto de una familia rota, de desencuentros, de problemas económicos, de incertidumbres. ¿Cambio el trabajo? ¿No lo cambio? ¿A dónde voy? ¿Qué pasará si hay una devaluación? Y empezamos a agobiarnos con todas esas cosas porque hacemos quizá cuentas y los números no nos cierran. Puede ser que esos números no nos cierren, pero nunca nos olvidemos que la roca eterna está en este lugar. Que Cristo sigue siendo aquel que da vida, que da refrigerio, que nos renueva las fuerzas y que nos capacita, nos resetea para que sigamos avanzando hacia los propósitos de Dios. Amén. Los médicos aconsejan el uso del agua, ¿no? Cuando vamos al médico dice, toma 2 litros por día, y ahí casi ninguno calificamos porque no tomamos 2 litros por día. Sin embargo, nuestro cuerpo funciona con agua. Si usted toma agua, un vaso de agua antes de ir a dormir, usted le da a su organismo lo necesario para resetearse. Porque cuando nosotros dormimos, el cuerpo comienza a trabajar, a regenerar las células que están gastadas, a sacarnos las toxinas que hemos acumulado durante el día, ¿no? Y por eso usted y yo nos levantamos a veces, varias veces durante la noche, ¿no le pasa? ¿Qué pasa? No voy a tomar agua, dicen algunas. No voy a tomar agua para no levantarme de noche para ir al baño. Mal. Tenés que tomar agua, porque eso significa que tu cuerpo está trabajando bien a tu favor. Está preparando cada célula de tu ser para enfrentar un nuevo día. Y cuando nos levantamos, los médicos también dicen, tome un vaso de agua antes de desayunar y todo eso. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro necesita agua
para enfrentar todas las cosas que le van a venir como actividad en el día. Es el combustible que necesita. ¿Y sabe qué pasa? Cuando no ingerimos agua, el cerebro no puede colgarse, tiene que seguir trabajando. Entonces chupa el agua de las vísceras, porque tiene que trabajar. Y entonces ahí comenzamos con problemas de digestión, de mala digestión, problemas con los intestinos, y empezamos con todos esos problemas, que se nos seca la piel. ¿Por qué? Porque hay un órgano que es el superior, que tiene que trabajar para que nosotros rindamos y tiene que tomar agua de donde sea. Si nuestro cuerpo no puede vivir sin agua, ¿cómo hacemos para que nuestro espíritu viva sin Cristo? El que tenga sed, venga a mí y beba. Y yo les daré agua viva, agua que trae refrigerio, agua que te puede fortalecer, agua que te resetea. Si algo fue muriendo en vos por el estrés, por el cansancio de la vida, por las situaciones que nos golpean, venga a Cristo y beba del agua, dice Jesús, que yo te daré, que te da refrigerio, que hace que todo tu ser funcione bien y puedas emprender la batalla de cada día con nuevas fuerzas. Amén. Esta es la gran y magnífica invitación de Jesús, y yo creo que es la invitación para esta mañana. Este calor ya nos está golpeando, ¿no? Ya lo estamos sintiendo. En mi casa están llenando una loza y ahí están trabajando como locos los hombres desde las 8 de la mañana. Y lo que más piden es agua, porque el sol y el cansancio que demanda ese trabajo continuo, rápido, necesitan agua fresca. Hermanos, no podemos enfrentar la vida con nuestras fuerzas, con nuestra sequía, tomando agua de parte de Dios de vez en cuando. Si querés dar fruto, necesitas la lluvia temprana, la lluvia tardía. Necesitas acercarte a Cristo y beber del agua de vida que Él te da. Amén. Yo les invito a cerrar sus ojos. Piense, ¿cuándo fue la última vez que se acercó al Señor y Él sació su corazón? Él sació la sed de su alma. Esa sed no se calma con cosas ni con personas. Se calma con la presencia de Dios, porque es un agua que trae producción abundante a nuestra vida, que trae refrigerio en medio del desierto, que trae paz en medio de las tormentas. Es el faro que nos guía en medio de la oscuridad. Acérquese a Cristo, acérquese como está, con su situación, y diga: Señor, acá vengo con esto, con mi tierra reseca, y espero que tu presencia, que tu río divino empiece a fluir por mí en esta mañana y me des nueva vida. Y me des nueva vida para que todo mi ser empiece a funcionar como tú quieres, para lograr las victorias en todas las batallas que emprendo cada día, que pueda encontrar la dirección divina para cada uno de mis problemas. Vengo a ti, Señor, el dador de la vida, y tomo de ese río, de esa agua refrescante, como estuvimos cantando hoy. El río de Dios es lo que necesitamos. El río de Dios que trae gozo, el río de Dios que trae paz y liberación a nuestra vida. Que esta sea tu mañana para encontrarte con Él y empezar a tomar el agua de vida que da Cristo a nuestro ser.